Saludos, bienvenidos, comienza Átomos y Bits. En este momento vamos a empezar a desentrañar los misterios científicos que nos rodean en este mundo, en este universo, en esta existencia. Bueno, los que podamos desentrañar, porque ya sabéis que estos son capas de cebolla. Vas sacando una cuestión y dices, mira, esto era así porque de esta manera. Pero de repente al otro lado te encuentras con una nueva pregunta, entonces siempre estamos buscando qué hay más allá del horizonte. En Átomos y Bits, en la ciencia como protagonista, en un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, con toda la información que nos trae José Manuel Nieves y con el saludo aquí en el micrófono de Pedro Pablo May. Y hoy volvemos a los telescopios. Ya no puedo hacer aquello de lo de la bata blanca y Monte Palomar y todo eso, que siempre lo digo, pero no, porque ahora los astrónomos funcionan todos con pantallas. Pero bueno, vamos a ver esas imágenes fabulosas, esos descubrimientos fabulosos que vienen haciendo los telescopios, sobre todo los telescopios espaciales, en los últimos años y que nos acercan un poquito más al misterio del universo, al fondo del universo. Bueno, lo primero de todo, saludamos a don José Manuel Nieves. ¿Cómo está usted, señor? Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? Hoy Fenomenal. vamos a hablar del James Webb. Otra vez. Y las que quedan. Exactamente. Vamos a ver. Es que, a ver, el James Webb ya, Es que es la bomba, este bicho es la bomba, ¿eh? Pues ya ha batido los récords de todos los demás telescopios que había antes y ahora ya solamente se tiene a sí mismo como enemigo. Entonces ya lo único que va haciendo es batiendo su propio récord de distancia, estamos hablando, ¿no? Porque el Webb, sabes que estudia un montón de cosas muy diferentes, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de quién se acerca más al Big Bang, quién es capaz de ver más cerca del Big Bang, qué telescopio es capaz de observar objetos, galaxias, más cerca del Big Bang. Es decir, quién es más capaz de echarle un vistazo a esas primeras galaxias que se formaron apenas un par de cientos de millones de años después del Big Bang. Bueno, pues ese no es otro que el James Webb. Y es que parece su capacidad de observación está llegando, se ha situado, con esto de lo que vamos a hablar hoy, se ha situado en su límite. O sea, ni siquiera el James Webb va a ser capaz de ver ya más lejos, ¿no? Y me explico. Ha pulverizado su propio récord y ha detectado un grupo de galaxias, de 5 galaxias. Es un grupo, es importante subrayar esto, potencial, porque eso hay que confirmarlo con otras observaciones, pero tiene indicativos, ¿no? De un grupo potencial de 5 galaxias y la más distante está a solo 200 millones de años luz del Big Bang, que nos parece una distancia gigantesca, pero ten en cuenta que el Big Bang está a 13.760 millones de años Nada menos. luz de nosotros. Es decir, que esta galaxia ya existía solo 200 millones de años después del Big Bang, es decir, cuando el universo era extremadamente joven. Si lo medimos en distancia a la Tierra, pues está a unos 13.600 millones de años luz de nosotros, lo cual pulveriza el récord anterior, que lo tenía también el James Webb con otra galaxia que se llama Hades SZ14, que estaba a cerca de 300 millones de años luz. Es decir, esta está un tercio más cerca del Big Bang que a la que tenía el récord anterior. Muy lejos quedan los récords que conseguía el Hubble, el telescopio espacial Hubble, otra maravilla de la tecnología, hace unos años, porque a lo más que llegó el Hubble fueron a 12.000 y pico millones de años luz de distancia, es decir, Que ya es llegar. cerca de... Claro, pero cerca de unos 1.000 millones de años después del James Webb, del Big Bang, ¿vale? El James Webb ha llegado muchísimo más allá. Bueno, ha llegado tan más allá que está muy cerca, si es que no ha llegado ya, de conseguir imágenes de la primera generación de galaxias. Porque ya te digo, desde el Big Bang, la gran explosión, pues te imaginas como esa sopa de la que hemos hablado tantas veces, de ardiente, de partículas libres, con un nivel de energía gigantesco, ya que había una temperatura de miles de millones de grados. A medida que eso se hace más grande, se va enfriando, esas partículas empiezan a juntarse y forman los primeros núcleos atómicos, sencillos de hidrógeno.
Mm, Esos núcleos atómicos capturan sus primeros electrones a medida que el universo se va haciendo cada vez más grande y se va enfriando y permite que nazcan los primeros átomos. Esos primeros átomos se juntan y por primera vez dan lugar de hidrógeno, se juntan y por primera vez dan lugar a la primera generación de estrellas y esas primeras estrellas se van agrupando en montones desordenados que son las primeras galaxias, ¿vale? sí, Cosa que sucede unos cerca de entre 150 y 200 millones de años después del Big Bang. Es decir, que el James Webb, habiendo encontrado 5 galaxias, una de ellas a solo 200 millones de años de luz del Big Bang, o es de las primeras o está muy cerca de ser de las primeras. Es decir, queda muy poquito espacio para que se formen galaxias. ¿De acuerdo? y Con lo no, cual, no, imagina. no la han nombrado, siendo tan importante esta galaxia, no le han puesto un nombrecito así para que... Oye, que le No, ponemos no, nombrecito a las no. borrascas. Podríamos ponerme más nombres a esas galaxias tan peculiares. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que el número de objetos en general nombrados en astronomía es ridículamente pequeño, o sea, no llega ni al 1%. O sea, galaxias se han observado billones con B Sí. y estrellas ni te cuento. Entonces, imagínate lo que sería ponerle, Sí, pero estas ponerle como son tan especiales, ¿no? Tan cercanas al Big Bang. Bueno, pues esta no tiene un nombre de catálogo de esos complicados, pero no tiene un nombre. Eso también, ¿sabes? Eso también depende del humor de los propios científicos que las descubren, ¿no? Sí. De repente hay uno que es más tal y le dice, mira, esta es la galaxia del huevo frito, y se queda con eso, ¿sabes? Sí. Pero y de repente se queda con eso y todos empiezan así y entonces luego en los periódicos, que es mucho más fácil decir la galaxia del huevo frito que la NGC 400 JB 57, Sí. pues dicen el huevo frito y así se queda. Ujú. Eso mismo pasó con el propio Big Bang, ¿sabes? Sí. O sea, la expresión Big Bang a los cosmólogos no les gusta nada. ¿Por qué? Primero, no fue una explosión y entonces solamente imagínate, sino fue otra cosa. Fue que a partir de un punto, unas fluctuaciones cuánticas empezaron a expandir el espacio de manera que ese punto se fue expandiendo y haciéndose cada vez más grande, ¿no? ¿Y Eh, cómo le llaman los cosmólogos? ¿Tienen algún nombre especial para el Big Bang? Ahora me has dado una sí, curiosidad. es una fluctuación cuántica en el espacio, una fluctuación cuántica. Sí, Es una, la verdad es de que hecho, es mejor decir el Big Bang que la fluctuación claro, cuántica. claro, pero de hecho es eso, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Entonces, ya te digo, el calendario que tenemos nosotros de galaxias, desde Sí. hace décadas, es que esos primeros grupos de estrellas, unos 150, 200 millones de años después del Big Bang, empezaron a juntarse. Primero en grupos desordenados para formar galaxias o protogalaxias pequeñas, mucho más pequeñas que nuestra Vía Láctea. Si las viéramos, o sea, si las vemos, no tienen, en su mayor parte no tienen formas definidas, sino que son como amasijos de estrellas, ¿vale? Sí. Luego pasan unos 1.000 o 2.000 millones de años más y ese amasijo de estrellas empieza a cobrar forma. O sea, llega a ser una galaxia adolescente, digámoslo así. Y Ujú. estas primeras galaxias jóvenes enanas también, empiezan a fusionarse, a devorarse unas a otras, a juntarse y a lo largo de miles de millones de años llegan a ser tan grandes y tan estupendas como lo es, por ejemplo, nuestra Vía Láctea o la vecina galaxia de Andrómeda. Pero Sí. claro, es un proceso larguísimo, ¿no? Pero claro, saber en qué momento exacto empezó ese proceso y a qué velocidad se sucedieron los primeros pasos, porque acuérdate que aquí hemos hablado muchas veces de que James Webb encontraba galaxias donde se suponía que no había dado tiempo a que se formaran todavía, Sí. y algunas galaxias muy grandes. Bueno, después hubo otro estudio que aclaró un poco el tema y nos explicó que esas galaxias que parecían muy grandes y que por lo tanto no habían tenido tiempo de formarse ni de crecer tanto desde el Big Bang, pues en realidad no eran tan grandes, sino que eran galaxias activas, o sea, como cuasares, que tienen un agujero negro muy activo, que devora mucha materia y emite unos gigantescos chorros de luz.
De hecho, son los objetos más brillantes de todo el universo. Y ese brillo las hacía parecer más grandes de lo que en realidad eran. Pero en realidad sí encajaban con la teoría, ¿no? Ujú. Bueno, pues saber exactamente qué es lo que hacen, en qué momento surgen estas galaxias, pues es algo bastante difícil, ¿no? Bastante difícil, ¿no? Y el James Webb es con sus capacidades infrarrojas, porque claro, las galaxias, a medida que se alejan, tienden al rojo, a la parte roja del espectro, porque las ondas de luz que emiten hacia la Tierra, como se están alejando, cada vez tienen que recorrer más distancia para podernos alcanzar, porque la galaxia se está alejando. Y eso, en el espectro electromagnético, es un corrimiento hacia el rojo. Sí, Lo he dicho otras veces, pero es un concepto muy importante para que la gente se quede con él. Es lo mismo que sucede con el sonido. Si una ambulancia se nos acerca, vemos o escuchamos que la sirena es cada vez más aguda. Cuando pasa por nosotros, por nuestra altura, es lo más aguda posible y a medida que se aleja se va haciendo más grave. ¿Esto por qué es? Pues porque la sirena emite ondas sonoras. A medida que se acerca, una onda tiene que hacer menos distancia que la anterior, porque está un poco más cerca, porque la ambulancia se está acercando, comprime las ondas sonoras y nos suena más agudo. En el momento que se aleja, al revés, cada onda tiene que recorrer más distancia que la anterior porque la ambulancia se está alejando, con lo cual estira las ondas, que son cada vez más largas, y lo oímos grave. Con la luz pasa exactamente igual. Si una galaxia o si una fuente de luz se acerca, comprime las ondas y lo que le vemos es un corrimiento hacia el azul, hacia la parte azul. Y si se aleja, es hacia el rojo. sí. Pues esto ya está. Y bueno, entonces estas galaxias que tienen un corrimiento al rojo tan grande, el James Webb es especialmente bueno para estudiarlas, porque el James Webb, como sabes o como sabemos todos, es un telescopio de infrarrojos. Sí, Es decir, explora el universo en luz infrarroja. Hay otros telescopios que lo exploran en otras luces, en otras longitudes de ondas distintas, en rayos X, en ondas radio, en ultravioletas, en rayos gamma. Y cada uno de estos que he citado hay telescopios específicos que ven el universo en esa luz que nosotros con nuestros ojos desnudos no podemos ver. La parte visible por nuestros ojos, se llama así, es el espectro visible. Hay telescopios que también trabajan en el visible, como por ejemplo lo hacía el telescopio espacial Hubble, que era un telescopio que trabajaba en el visible, en el rango de lo visible. Pero la luz es mucho más amplia que eso, ¿no? Y tiene todas estas longitudes de onda. Y el James Webb trabaja en el infrarrojo. Y como el infrarrojo no necesita visualizar un objeto para verlo, me explico, el infrarrojo lo que detecta es el calor de ese objeto. sí. Porque una cosa que está emitiendo calor, si la pudiera, el microondas o un fuego, si pudiéramos verlo con una lente de infrarrojos, veríamos que está emitiendo un montón de luz, claro, infrarroja. Bueno, pues lo que ve el James Webb es la luz en el infrarrojo que emiten los objetos que están calientes. Y como esas galaxias están calientes porque están hechas de estrellas que arden y se está alejando muchísimo, pues el James Webb puede ver cosas que otros telescopios no pueden ver a unas distancias que otros telescopios no alcanzan. Así es. Aún así, aún así, para ser capaces de ver tan lejos, los científicos han tenido que forzar al máximo las capacidades del telescopio espacial, como te he dicho al principio, ¿no? Y han tenido que utilizar otra cosa que es una especie de truco de magia que nos enseñó Einstein hace más de un siglo y que es lo que se llama un efecto de la luz, que es el efecto de onda gravitacional. Mm. Lente gravitacional, perdón, no de onda, de lente gravitacional. ¿Y qué es una lente gravitacional? Bueno, pues como su propio nombre indica, es una lente, una lupa, que lo que hace es que si tú miras a través de ella, ves los objetos que están detrás, los ves más grandes de lo que en realidad son. Igual que una lupa, ¿no? Si tú colocas una lupa entre tus ojos y cualquier cosita pequeña, pues la ves más grande. Pero no es que la cosa sea más grande, sino que tú la ves así por una refracción de la luz. Pues aquí lo mismo, ¿no? Imagínate que quieres ver esta galaxia tan lejana y tan roja que está a 200 millones de años luz. Tu luz es muy tenue. Existe, pero es extremadamente tenue. Si el web observara directamente hacia allí, no vería nada de lo débil que es, ni siquiera el web.
pero la luz existe. ¿La luz cómo viaja? En línea recta, Sí. siempre. Pero ¿qué ocurre? Si esa luz de esa galaxia lejana en su viaje hacia nosotros se encuentra con otra galaxia o se encuentra con un grupo de galaxias, ¿qué es lo que hace las acumulaciones de materia? Curvan el espacio-tiempo. Es decir, el tejido espaciotemporal lo doblan, lo curvan. Los planetas, las estrellas y las galaxias más, y los grupos de galaxias más. Cuanta más materia hay, más se curva el espacio-tiempo. Entonces, ese rayo luminoso que nos llega desde la galaxia lejanísima va en línea recta hasta que se topa con esa curvatura y tiene por fuerza que seguir la curvatura, porque es el propio espacio lo que está curvado. Entonces, la luz sigue recta, pero se curva, pasa cerca de estas galaxias que están curvando el espacio y luego continúa recta. Sí. Bien, ahí donde está esa curvatura, esa deformación del espacio-tiempo, eso es una lente gravitacional. Y tiene la propiedad, igual que una lupa, que los objetos que están detrás, en nuestro caso la galaxia casi imperceptible, que está solo a 200 millones de años luz del Big Bang, pues las hacen más grandes. Y entonces, si miramos con el James Webb a través de una de estas lentes gravitacionales hacia el límite, hacia el Big Bang directamente, pues somos capaces de ver galaxias que están tan cerca del Big Bang como son 200 millones de años luz. Es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Esto fue el propio Einstein, que Einstein, parece mentira, que Sí, este señor pudiera sentado, hacerlo, ¿no? En aquella época, no, además. pero además sin mirar nada, o sea, sentado en su silla y con un papel y un lápiz, Mm. o sea, todo en la cabeza. Fíjate, la Eh, cabeza que tenía que tener el hombre. Pues espectacular, absolutamente espectacular. Bueno, pues este fenómeno, pero dicho por Einstein, resulta que existe y que no solamente existe, sino que es un instrumento profusamente utilizado por los astrónomos porque buscan lentes gravitacionales para magnificar lo que hay detrás y de esa manera poder ver mucho más lejos o objetos que están detrás, aunque no estén mucho más lejos, poderlos ver mucho más grandes y con mucho más detalle de lo que los verían si los miraran directamente. Sí. Bueno, pues así las cosas, el James Webb ha llegado pues hasta este ahora límite, ¿no? Pero tengo que decirte que incluso si hubiera galaxias mm, mm, todavía más cerca del Big Bang, es decir, todavía más antiguas, ¿vale? Ya el James Webb ya no podría, no podría detectarlas, ¿no? Eso te iba a Vamos. preguntar, si a lo mejor se podría forzar un poquito más para llegar un poquito más cerca o ya Sí, imposible. pero es que no es un poquito más. Tú fíjate, el proyecto que ha permitido el hallazgo de estas 5 galaxias tan lejanas, al equipo de astrónomos que lo ha hecho le asignaron 150 horas de uso del telescopio, ¿vale? Es Mm. una, es un proyecto grande. Date cuenta de que el telescopio espacial James Webb es probablemente, no, sin probablemente, es el instrumento científico más solicitado del mundo. Todos, o sea, hay miles de grupos de investigación espacial de todo tipo, de asteroides, de estrellas, de supernovas, de galaxias, de cosmología, de ondas gravitacionales. Hay de miles de proyectos que solicitan tiempo de uso. Y para este proyecto le dieron 150 horas, que es de las grandes. Lo normal es que te den 24 horas, 20 horas, 5 horas, 8 horas, 48 horas si es muy gordo tu proyecto. A este Sí. le dieron 150. Y para que el telescopio espacial James Webb pueda detectar galaxias todavía más lejanas, necesitaría pues mucho más tiempo de exposición, ¿no? Necesitaría como mínimo 450 horas de observación con el telescopio. Esto es como Con cuando lo sacas cual, una foto, ¿no? Que necesitas el tiempo de exposición varía claro, a lo que sacas. exactamente, si la dejas quieta, cuando haces fotos del brazo de la galaxia, lo que haces es dejar la foto con un largo tiempo de exposición. ¿Para que la luz se vaya acumulando, acumulando, acumulando durante el tiempo y brille todo lo suficiente como para que se vea algo en la foto, ¿no? Pero es que desde luego, no parece muy probable que se asigne toda esta cantidad de tiempo para un solo proyecto, habiendo la enorme cantidad de proyectos que hay, a cuál más interesante. Es decir, sería injusto, ¿no? Para los demás. Con lo cual, lo que habrá que hacer será esperar a la próxima generación de telescopios que serán
más potentes y que serán capaces de ver no mucho más allá, porque ya te he dicho que no es muy difícil que haya galaxias mucho más allá. A lo Mm. mejor podemos avanzar otros 40 o 50 millones de años luz, hasta 150 millones de años luz del Big Bang. Pero ahí es donde estarían las primeras galaxias. Más allá, por mucho que miremos, todavía no se había formado ninguna. Ujú. ¿Y para cuándo tenemos calendario ya para el lanzamiento de esos nuevos telescopios que nos permitan un Pues poquito más? a ver, ya sabes que estas las carga el diablo, ¿no? Sí, Acuérdate lo que pasó con el propio James Webb, que sí, fueron sí, 10 años, se tardó. 10 años de retraso, se multiplicó por varias veces el presupuesto inicial, en fin. Pero sí hay previsto el lanzamiento de alguno de ellos en los próximos 2, 3 años y están ahora terminando de construirse. Si los calendarios no cambian, pues alguno de ellos, incluso en el año 2025 está previsto el Nancy Groma, el Roman Grace, el Grace, Nancy Grace Roman, ¿no? Que es un Sí. telescopio poderosísimo, ¿no? Y que con el cual seguramente se podrá ver algo más. ¿Ese es de infrarrojo también? No, ese no es de infrarrojos, pero es muy potente, es extraordinariamente poderoso también, ¿no? Bueno, ya estabas hablando de precisamente que a través del web se pueden ver, hay muchos proyectos que están en marcha muy interesantes. Uno de ellos nos ha permitido contemplar un estallido de rayos gamma que es casi casi como de película de ciencia ficción. Vamos, es que yo creo que ni la estrella de la muerte estalla como ha estallado Claro, esta explosión. ¿Dónde ha sido este descubrimiento? a ver, han visto, es un objeto que es muy bien conocido. Es Virgo A o M87, ¿no? Para decirlo más fácil, ¿no? Es la galaxia M87 que tiene un enorme agujero negro en el centro. Que forma parte del cúmulo de Virgo. El cúmulo de Virgo es una estructura enorme que tiene más de 2000 galaxias individuales, uno de los mayores cúmulos galácticos que se conocen y está a 53 millones de años luz de la Tierra, ¿vale? Ujú. Eso comparado con lo que acabamos de hablar ahora mismo es aquí al lado. O sea, que son 53 millones de años luz cuando hemos estado hablando del web viendo galaxias a 13.600 millones de años luz, ¿no? Sí. Pero claro, es que lo M87, lo interesante es el gran agujero negro que hay en el centro. Y por primera vez, en el año 2019, los científicos consiguieron hacerle una foto, una imagen a ese agujero negro. Y lo hicieron no con el telescopio James Webb, que en 2019 no existía y tampoco habría podido hacerlo, sino con un telescopio virtual que se llama Event Horizon Telescope o telescopio del horizonte de eventos. Horizonte de eventos es, como sabes, la frontera exterior de un agujero negro, esa línea imaginaria que una vez cruzada nada puede salir de ella. Eso Sí. se llama horizonte de eventos o horizonte de sucesos. Y este se llama así, telescopio de horizonte de eventos, ¿no? Eh, eh, este agujero negro que hay en M87 es un bicharraco que tiene 6.500 millones de veces la masa del Sol. Madre mía. Es decir, el perímetro de ese agujero negro, el tamaño de ese agujero negro es más grande que nuestro sistema solar, Caramba. para que te hagas una idea, ¿no? Sí. Pero claro, un agujero negro, por definición, es imposible de observar, porque es negro. Mm. Pero lo que sí que podemos ver es el anillo brillante de materia sobreexcitada que gira a su alrededor a una velocidad de vértigo, incluso a velocidades cercanas a las de la luz, ¿no? El donus. El famoso donus, Mm. claro. Pues para ver ese donus a 53 millones de años luz, no hay un telescopio que tenga un foco suficiente como para hacerlo. Es decir, necesitaríamos un plato o un espejo, un plato de telescopio que fuera más grande que la Tierra Sí. para poder verlo. ¿Y qué es lo que hace el Event Horizon Telescope? Pues eso, crea un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. ¿Cómo? Uniendo por una técnica informática que se llama interferometría, telescopios que están en lugares distantes del planeta y que gracias a esta técnica funcionan como si fuera uno solo. Combina su potencia, ¿no?
Sí, o sea, cuando están funcionando unidos por interferometría, pues hay en concreto, el EHT tiene 8 grandes telescopios, radiotelescopios, 8 grandes, uno de ellos en España, por Ujú. cierto, 8 grandes ¿Dónde está telescopios. el español? Este está en Andalucía. Andalucía, sí. Pues estos 8 grandes telescopios en distintos puntos de la Tierra es como que se combinaran y formaran un plato gigante del tamaño casi de la Tierra con un único telescopio, ¿vale? Bueno, pues de esta manera, en 2019, los científicos del EHT, del Event Horizon Telescope, consiguieron fotografiar, consiguieron fotografiar este donut, este anillo anaranjado y con el agujero negro en el centro, con este agujero negro que te he dicho, el de M87, Sí. ¿vale? Eh, las observaciones que se hicieron con este telescopio virtual se hicieron en los años 2017 y 2018. Eh, el análisis de la primera tanda de observaciones, es decir, de las de 2017, dio como resultado la imagen de la primera imagen de un agujero negro que tenía la humanidad. Después, en 2021, este mismo equipo fue el que también hizo la fotografía de nuestro propio agujero negro de nuestra galaxia, que se llama Sagitario A, muchísimo más pequeño, tiene 4 millones de veces la masa del Sol. El otro, el de M87, 6.500 millones de veces. O sea, este es mucho más pequeño, pero también lo pudimos ver, ¿no? Bueno, esto fue con los datos de 2017 y con los datos de observación de 2018 acaban de terminar de estudiarlos ahora y han encontrado que de ese agujero negro salió una explosión gigantesca de rayos gamma. Pero claro, las imágenes son tan buenas que no basta cuando se detectan estas explosiones de rayos gamma, esta duró 3 días. Normalmente pueden durar desde un ratito a varios días, pero es muy difícil saber el punto exacto de dónde salieron, porque una explosión de rayos gamma, que sepas que en apenas en un par de segundos es capaz de emitir más brillo y más energía que el Sol en toda su vida. Madre Y mía. claro, o sea, es una cantidad brutal de energía y de una luminosidad brutal. Por eso las expresiones de rayos gamma en las galaxias activas, estas galaxias activas con grandes agujeros negros muy activos, pues son los fenómenos más energéticos y más luminosos del universo, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de millones de veces más brillante que el Sol. Eso es muchísima energía. Muchísima, o sea, inconmensurable. Es tanta energía que incluso a 50 millones de años luz llega a los instrumentos que están directamente mirando. Mm. Con lo cual es muy difícil, tú cuando ves ese flashazo, ese fogonazo tan distante, es muy difícil saber de dónde viene, Mm. ¿vale? Saber exactamente de dónde viene. Pero sabiendo lo que sabíamos antes, teniendo las imágenes tan perfectamente definidas con las observaciones del año 17, es decir, un año antes de las del 18, que son de las que estamos hablando, lo que pasa que liberan ahora los resultados, pues ha sido posible algo que hasta ahora no lo había sido, que es delimitar una, una región muy pequeña y muy concreta de donde surge la llamarada, esta llamarada de rayos gamma, ¿vale? Sí. Y eso va a permitir avanzar muchísimo en la comprensión de cómo es posible que se generen estos eventos tan tremendos, tan energéticos, y cómo es posible que los agujeros negros sean los responsables de generarlos, cosa que sabemos que están ahí, pero no sabemos muy bien cómo se producen, ¿no? Mm. Tú fíjate, pues sabemos, lo que han descubierto los científicos es esta descomunal llamarada, que ya te digo que duró unos 3 días, pues surgió de una zona del agujero negro de menos de 170 unidades astronómicas. Bueno, a ver, una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, que son 150 millones de kilómetros. Eso te iba a decir que no es Es pequeña, precisamente. bueno, pequeña para lo que es ese agujero negro. Sí, Es como un trocito de ese agujero negro. Te estoy diciendo que ese agujero negro es más grande que el sistema solar entero, sí, sí. ¿vale? Y nosotros conocemos
planetas aquí dentro del sistema solar que están más lejos de 150 millones, más lejos de 170 unidades astronómicas. Sí. O sea que es una región relativamente pequeña que fue donde tuvo lugar esta brillantísima explosión de altísima energía, ¿no? Y muy por encima de las que los telescopios detectan normalmente alrededor del agujero negro. O sea que fue un evento muy especial para este agujero negro en concreto, ¿no? De hecho, en las observaciones anteriores llevaba más de 10 años sin emitir ninguna. Otras se habían emitido, después vino el estudio este que permitió hacer la imagen del agujero negro con el EHT, con este telescopio virtual, y de esos mismos datos ahora han detectado esta fortísima llamarada de rayos gamma, con lo cual dicen que es un agujero supermasivo muy imprevisible, ¿no? Es difícil saber cuándo habrá una llamarada, cómo se producen, cuándo, por qué, ¿no? Pero es muy curioso porque por primera vez tenemos datos del mismo agujero negro muy precisos de una fase inactiva, 2017, y una fase activa, 2018. Y eso va a proporcionar y está proporcionando una información brutal para desentrañar cómo es el ciclo de actividad y cómo se producen estas emisiones gigantescas de energía, ¿no? Pues ese es uno de los muchos descubrimientos que debemos al web y vamos a seguir hablando, como bien decía José Manuel al final del programa, lo que hemos hablado de web y lo que nos queda por hablar, porque con todos los trabajos que tiene por delante y con todos los proyectos de exploración, pues seguro que nos va a dar más novedades, más sorpresas y más satisfacciones en la contemplación de nuestro universo durante los próximos años. Don José Sin Manuel, duda. hasta aquí hemos llegado hoy. Pues sí, pues muy bien, nos hemos quedado sin tecnología una vez más. Bueno, que no pasa nada, si la tecnología, ¿qué son los cacharritos? Sino la expresión de la ciencia llevada a la aplicación práctica. Y la ciencia es lo que más mola de todo, porque vamos aquí Efectivamente. conociendo todos los tejemanejes del universo. Bueno, que nos vemos en el próximo programa, mejor dicho, nos oímos en el próximo programa, si te parece bien. Por supuesto que sí. Pues con José Manuel Nieves cerramos el Átomos y Bits de esta semana, con Esteban Novillo en la realización técnica y con Pedro Pablo Maya en el micrófono. Como os contábamos hace un instante, volvemos en 7 días.